Bienvenidos un día Mood S a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde el cafecito se enfría pero el chismecito se pone cada vez Mood S caliente. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para una dosis extra de drama y romance del bueno. Hoy, mis queridos, traigo algo que literalmente me ha tenido sin dormir desde que me llegó Superíndice 3 la información Superíndice 3N. Algo que es tú, revolucionando las redes sociales, que es tú haciendo que los fanáticos de todo el mundo se pregunten, ¿serú, verdad? ¿Serú posible? ¿Estamos so más menos ando? Y su, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar, en exclusiva, de Kerem Bürsin. Su, el mismísimo Kerem. Pero no solo de con diéresis copyright L, sino de un rumor que estuvo corriendo como pu Superíndice 3 Lbora y que podría significar el final de una era de solterua y el comienzo de una nueva aventura, un anillo de compromiso y una boda a la vista. Antes de que se me desmayen de la emoción Superíndice 3N, los invito, como siempre, a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una pizca de chisme jugoso como este. Y du copyright, déjenme saber en los comentarios copyright, ¿les parece esta bomba que estoy a punto de soltar? Asu que sin Mood S preúmbulos, vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, y a analizar cada detalle para descubrir la verdad de este rumor que es tú, incendiando el internet. Ok, respiren profundo. Su copyright que esto es mucha información Superíndice 3N para procesar. Kerem Bürsin, el galu turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo comprometido. La noticia, como les dije, llegó Superíndice 3 a Moa Trabu Copyright S de una fuente muy confiable, una persona que estuvo muy cerca del círculo íntimo del actor. Inicialmente era solo un susurro, una conversación Superíndice 3N a media voz, pero luego empezaron a surgir fotos, vídeos borrosos y mensajes encriptados en redes sociales que apuntaban a lo mismo. Kerem podría estar a punto de dar el su. Pero Q Copyright N es la afortunada que ha robado el corazón Superíndice 3N de este príncipe turco. A Q es donde la cosa se pone a un Mood S interesante. Porque a diferencia de lo que muchos podrán esperar, la identidad de la posible prometida no es del todo clara. Hay varias teorías circulando por la red, y cada una de ellas tiene sus propios argumentos y pruebas. La primera, y tal vez la Mood S popular, es la que apunta a una reconciliación Superíndice 3N con Anderu Rafael. Su copyright que muchos de ustedes siguen suspirando por esta pareja y Q Superíndice 3 Nika de Senu con diéresis al cam. Y aunque parecua que las cosas entre ellos han terminado de forma definitiva, hay quienes aseguran que el amor verdadero nunca muere, y que Kerem y Ande podrían haber estado trabajando en secreto para reconstruir su relación Superíndice 3N. Hay algunos insiders que afirman haberlos visto juntos en secreto en diferentes lugares, lejos del ojo público. Además, algunos fanáticos Mood S observadores han notado que ambos han estado utilizando ropa y accesorios similares en sus publicaciones de redes sociales, lo que podría ser una seu más menos al de que es tú, N coordinados o que es tú, N compartiendo algo especial. La esperanza es lo último que se pierde. Profundizando un poquito Mood S en esta teoría, mis chismosos, les cuento que he estado investigando a fondo las redes sociales de ambos. Y rense, te encontró copyright algo que podría ser la confirmación Superíndice 3N que es tú vamos esperando. Resulta que hace unas semanas, Ande publicó Superíndice 3 una foto en su Instagram donde se la ve usando un anillo muy peculiar en el dedo anular de su mano izquierda. Lo adivinaron, justo donde va el anillo de compromiso. La foto es bastante sutil, y el anillo no se ve con claridad, pero algunos expertos en joyería que consulté me confirmaron que podría tratarse de un diamante de corte princesa, justo como el que se rumorea que Kerem compró Superíndice 3. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Además, recuerden que a pesar de su ruptura oficial, Kerem y Ande siempre han mantenido una relación Superíndice 3N cordial y respetuosa. Han seguido trabajando juntos en diferentes proyectos Venu Copyright ficos y han demostrado que a pesar de todo, se tienen mucho cariño más menos o, ¿serú posible que este cariño más menos o haya evolucionado en algo Mood S? Solo el tiempo lo dirá. Pero como dice mi abuela, donde hubo fuego cenizas quedan. Otra teoría un poco Mood S arriesgada, pero igual de intrigante, es la que sugiere que Kerem podría estar saliendo con una persona ajena al mundo del espectáculo. Se dice que podría ser una empresaria, una artista o incluso una abogada.
Alguien con quien Kerem ha conectado a un nivel muy profundo, alguien que lo entiende y lo apoya en sus proyectos. Esta teoría se basa principalmente en testimonios anu superíndice 3 nimos de personas que dicen haber visto a Kerem en compau más menos o a de una mujer misteriosa en varios eventos privados. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado fotos borrosas de Kerem saliendo de restaurantes y hoteles con una mujer que no ha sido identificada, lo que ha alimentado a UNMUS los rumores. Imaginen esto, mis chismosos. Kerem, cansado de las presiones de la fama y de las relaciones mediáticas, decide buscar el amor en un lugar inesperado. Conoce a una mujer inteligente e independiente y con una visión superíndice 3N del mundo diferente, que lo desafía y lo inspira a ser una mejor persona. Una mujer que no estuvo interesada en su fama ni en su fortuna, sino en su corazón superíndice 3N y en su alma. Suena como el guión de una película romántica, ¿verdad? Pero ¿qué copyright podrá ser esta misteriosa mujer? Algunos dicen que se trata de una joven empresaria que conoció superíndice 3 a Kerem en un evento de recaudación superíndice 3N de fondos para una organización superíndice 3N Venu Copyright FICA. Otros aseguran que es una artista plástica que lo contactó superíndice 3 para pedirle que participara en una exposición superíndice 3N. Y otros, muy osados, afirman que es una abogada que lo estuvo asesorando en un asunto legal. Las posibilidades son infinitas. Lo que es cierto es que Kerem siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida privada. Nunca ha dado detalles sobre sus relaciones sentimentales y ha preferido mantenerlas alejadas del ojo público. Asu que no será raro que si realmente estuvo saliendo con alguien, haya hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto. El misterio es parte del encanto, mis queridos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la teoría más descabellada de todas, la que dice que todo esto es una estrategia de marketing. Su copyright suena un poco frío y calculador, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Algunos creen que Kerem y su equipo podrán estar utilizando este rumor de compromiso para generar expectación superíndice 3N y publicidad en torno a un nuevo proyecto. Tal vez una nueva serie, una película o incluso una campaña más menos publicitaria. Esta teoría se basa en el hecho de que Kerem es un actor muy inteligente y astuto, y que siempre estuvo buscando nuevas formas de promocionar su trabajo. Además, algunos expertos en marketing han sido más menos alado que este tipo de rumores generan mucha atención superíndice 3N mediática y pueden ser muy beneficiosos para la carrera de un artista. Pensemos un poco, mis chismosos. Kerem es un actor muy popular y querido por el público, pero en los últimos meses ha estado un poco alejado de la pantalla. Tal vez, este rumor de compromiso sea una forma de volver a ponerlo en el centro de atención superíndice 3N y de generar interu copyright, en sus superíndice 3 proyectos. Una jugada maestra. Además, no olvidemos que Kerem es un hombre de negocios muy inteligente. Sabe que su imagen es un activo valioso y que debe cuidarla y protegerla. Por eso no será raro que haya decidido utilizar este rumor de compromiso para fortalecer su marca personal y para atraer a nuevos patrocinadores y anunciantes. Todo vale en la guerra del marketing, mis queridos. Ahora bien, volvamos al anillo. ¿Qué copyright sabemos sobre esta joya que ha desatado toda esta locura? Según mi fuente, el anillo es de oro blanco con un diamante de corte princesa. Un diseño más menos o clásico pero elegante, que refleja el estilo sofisticado y discreto de Kerem. Al parecer, el anillo fue encargado a una joyería exclusiva en Estambul, y se dice que el precio podrá ascender a varios miles de superíndice 3 lares. Hay algunas fotos que circulan por internet que supuestamente muestran el anillo, pero ninguna de ellas ha sido confirmada como autocopyrightica. Sin embargo, algunos expertos en joyería han analizado las fotos y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que se trata de un anillo de alta calidad, con un diamante de gran pureza y brillo. Imaginemos la escena, mis chismosos. Kerem, entrando en la joyería Mur-S exclusiva de Estambul, pidiendo ver los diamantes Mur-S hermosos y buscando el anillo perfecto para su amada. Un momento de película. Según mi fuente, Kerem se tomó superíndice 3 su tiempo para elegir el anillo. Quería asegurarse de que fuera perfecto, de que reflejara su amor y su compromiso. Probu superíndice 3 diferentes diseños más menos os, comparu superíndice 3 diferentes piedras y escucho superíndice 3 atentamente los consejos de los joyeros.
Al final, se decidió superíndice 3 por un anillo de oro blanco con un diamante de corte princesa. Un diseño más menos o clásico pero elegante, que refleja su estilo personal y que, según dicen, es el favorito de su futura esposa. ¿Y la boda, du superíndice 3 de se celebrará? Acu las especulaciones son aún muy de ese salvajes. Algunos dicen que podrá ser en una playa paradisíaca en el Caribe, otros apuestan por un castillo medieval en Europa, y otros, muy de ese tradicionales, creen que podrá ser en Estambul, en una ceremonia íntima y familiar. Lo que su parece claro es que querem querrá mantener la boda en secreto, lejos de los paparazzi y de la prensa. Probablemente invitará solo a sus amigos muy cercanos y a sus familiares, y tratará de evitar que se filtraran fotos o vídeos a las redes sociales. Al menos, eso es lo que se rumorea. Asou más menos mis chismosos. Imaginen una boda de ensueño en una playa paradisíaca, con el mar turquesa de fondo, la arena blanca bajo sus pies y el sol brillando en el cielo. Kerem vestido con un elegante traje de lino blanco esperando a su amada en el altar. Ella, caminando hacia Ucondiéresis Copyright, él con un vestido de encaje delicado y una sonrisa radiante. Un cuento de hadas hecho realidad. O si prefieren algo muy clásico y sofisticado, piensen en una boda en un castillo medieval en Europa, con salones majestuosos, candelabros de cristal y jardines exuberantes. Kerem vestido con un smoking impecable, bailando con su esposa al son de una orquesta sin su superíndice 3 Nika. Un romance de la realeza. Pero seamos realistas, lo muy probable es que Kerem decida celebrar su boda en Estambul, su ciudad natal. Una ceremonia íntima y familiar, en un lugar especial para Ucondiéresis Copyright, él y su esposa. Tal vez en una villa con vistas al bus superíndice 3 Esforo, o en un jardín secreto en el corazón superíndice 3N de la ciudad. Un evento lleno de amor y de tradición superíndice 3N. Pero muy se ayuda de las especulaciones y los rumores, lo importante aquí es preguntarnos, ¿qué copyright significa todo esto para Kerem? ¿Es tú realmente listo para sentar cabeza y formar una familia? ¿O simplemente es tú buscando una forma de escapar de la presión superíndice 3N medio tica y de las expectativas de sus ticos? Kerem es un hombre muy reservado y discreto, y no le gusta hablar de su vida privada. Pero a través copyright ese de sus entrevistas y de sus publicaciones en redes sociales, podemos intuir que es una persona muy sensible y romántica, que valora mucho el amor y la amistad. Tal vez, después copyright ese de tantos aún más menos os de trabajo y de Ucondiéresis Copyright Sito, haya llegado el momento de buscar la felicidad en el Ucondiéresis Vito personal. Tal vez haya encontrado a la persona adecuada para compartir su vida y construir un futuro juntos. Kerem siempre ha sido un hombre muy enfocado en su carrera. Ha trabajado duro para alcanzar el Ucondiéresis Copyright Sito y se ha esforzado por ser el mejor en lo que hace. Pero a pesar de todo nunca ha perdido de vista lo que realmente importa, el amor, la amistad y la familia. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de su deseo de formar una familia y de tener hijos. Ha dicho que le gustaría encontrar a una mujer que lo ame por lo que es y que lo apoye en sus proyectos. Una mujer con la que pueda compartir su vida y construir un futuro juntos. Un sueño más menos o hecho realidad. Y ahora, después copyright ese de haber analizado cada detalle, cada rumor y cada teoría, llegamos a la pregunta del millu superíndice 3N, ¿es verdad que Kerem Bürsin se va a casar? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que el rumor es muy fuerte, que hay muchas más menos ales que apuntan en esa dirección superíndice 3N, y que como dice el dicho, cuando el ruo suena, es porque piedras trae. Así que mis queridos chismosos, tendremos que esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Pero lo que les puedo asegurar es que si la noticia se confirma, AQ serú, los primeros en saberlo. Promesa de chismosa. En resumen, hemos explorado el rumor explosivo del posible compromiso y boda de Kerem Bürsin. Analizamos las diferentes teorías sobre la identidad de la afortunada, examinamos los detalles del supuesto anillo de compromiso y debatimos las posibles implicaciones de este evento en la vida del actor. La verdad, como siempre, se esconde entre las luneas, pero la esperanza y el chisme es tu ese vivos que nunca. Y yo su chismosa favorita, Staru Copyright AQ para contárselo todo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarme más menos arme en este viaje de especulaciones y rumores.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme jugoso. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Creen que Kerem se va a casar? ¿Con qué copyright N creen que se va a casar? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leerlos y saber qué copyright piensan. Y no olviden compartir sus teorías mu de locas. Y antes de despedirme los invito una vez mu a darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Hasta la Superíndice 3 mis chismosos.